Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes y para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel de la Iglesia de la Boca, Argentina. Desde la capital federal de Argentina transmitimos estas palabras, este mensaje que le hemos puesto como título, la palabra que permanece para la hora que pasa. Porque así es, así dice la misma Biblia. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Queremos mandarles un gran saludo, como siempre, a todos los que nos ven a través de este medio, amigos, pastores, tantos pastores que nos ven, conocidos que estarán también en este momento, cada día se van acoplando más. Necesitamos que usted toque la campanita, no se olvide, para asociarse y de esta manera vamos aumentando un poco más la confianza de la gente de YouTube, de Facebook, de Instagram. Queremos enviarle un gran saludo a los que están fuera del territorio argentino, de otros países que nos ven, como Francia, Italia, España, Estados Unidos, pastores que nos ven de Estados Unidos, que nos escuchan. Muchas gracias a todos aquellos pastores, amigos, a los hermanos de Uruguay, también de algunos de Brasil, de Bolivia, que nos ven y que nos mandan algunas noticias. Y también los hermanos y amigos que están dentro de nuestro país, en las provincias. Tenemos un territorio muy, muy grande. Mire, más o menos a lo largo tenemos más de 5.000 y pico de kilómetros de nuestro país. Es un territorio bastante largo, pero nos ven de la mayoría de las provincias, nos escriben, nos animan. Muchas gracias. Muchas gracias, muy especialmente a los pastores y amigos de la provincia de Buenos Aires, que están un poco más cerca. Les mandamos un gran abrazo. Y también a las iglesias que de alguna manera están sin pastor o por alguna causa han cerrado las iglesias. Les enviamos un gran saludo porque también comen de la palabra que enviamos. Hoy me voy a tomar unos minutos para pasar una información. Hace ya más o menos, octubre, yo no sé si hace 1 año y medio o 2 ya, pero nos agarró, 1 año y medio debe ser, un poquito más de 1 año y medio, nos agarró la pandemia y quedamos con algunas iglesias que comenzaron con nosotros. En este momento quiero decirle a todos los pastores, amigos que nos ven y que presten un poquito de atención. Yo soy el presidente en este momento de una federación que la hemos hecho con la gracia de Dios y tenemos ya vigencia para ejercer este ministerio, dado ya que en nuestro país tenemos varias iglesias de distintas provincias del Gran Buenos Aires. Nuestra federación se llama CEGAD, C-E-G de gato, A y D de dedo, CEGAD, de cegar, que quiere decir Concilio General, Asambleas de Dios, las distintas asambleas que son de Dios. Asambleas son las iglesias. El registro de nuestro culto nacional o de nuestro registro de culto de la federación, a ver que no se malinterprete, 6081, y nuestra página web es www.segad.org, de organización. Y allí va a encontrar ustedes quiénes somos, quiénes no somos. Está toda la información. Y estamos autorizados por nuestro estatuto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que podemos representar a las iglesias y pastores que se encuentran fuera de nuestro país, internacionalmente. Si usted es argentino o si no lo es,
está solo trabajando allí o pertenece a la organización que sea, usted se puede federar con nosotros sin ningún problema, sin afectar a su organización, porque la federación no afecta a la organización. Somos una organización representativa que a través de los medios que tenemos en este momento tratamos de acompañar a los pastores, llevándoles a través de nuestra página web, usted lo puede encontrar, mensajes, temas que le pueden servir para el ministerio pastoral. Ahora, si a usted le interesa, no importa en el lugar que se encuentre, pastor, envíenos al correo de nuestra iglesia aquí, porque acá tenemos la central de la federación también, que nuestro señor director, si lo pone ahí abajo, es cc, es el mail, ccjesuslesperanza@gmail.com. Cualquier inquietud que tenga nos escribe y le enviaremos folletos y estaremos en contacto. Dios le bendiga. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al tema de hoy. El tema de hoy, que ya lo venimos tratando desde el miércoles pasado, aprendiendo a conocer a Dios. Aprendiendo a conocer a Dios. ¿Por qué le puse este título? Bueno, a medida que vamos hablando, usted se va a dar cuenta por qué puse este título. El viernes pasado vimos por la palabra de Dios cómo Jeremías relata su experiencia de haber oído a Dios en su mente espiritual, por supuesto. Cuando uno oye a Dios, lo oye en el espíritu, porque muchos escuchan, pero no oyen. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Usted va a encontrar en la palabra del Señor que el mismo Dios dice el que tiene oído, no dice el que tiene oreja, escuche, dice el que tiene oído para oír, capacidad de oír en el Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús habla a la iglesia y si alguno se quiere incorporar a la iglesia también le habla a usted. Y Jeremías explica allí también de cómo le comunica que tiene planes Dios para él antes de nacer. Ya había hecho los planes del Señor. También explica cómo fueron sus primeros pasos, cómo el creyente allí, como cualquier creyente, ¿no? Jeremías empieza a poner excusas. No, que soy niño, que no sé hablar, que porque Dios lo mandaba a predicar. Y bueno, las experiencias que tuvo también, cuando empezó a hablar de Dios, cómo se le vino todo el mundo en contra, su desánimo, su decisión. Los que vieron el mensaje el viernes se van a acordar de esto. Cómo sus enemigos, y aún algunos de la fe, esperaban que claudicara, que se retractara, que dejara el camino del Señor, que dejara de hablar de Dios. Y él llegó casi a tambalear con estas presiones y dijo, no me voy a acordar más de él, no hablaré más de él, de Dios. Estaba en un estado de depresión muy grande por todo lo que se le vino encima. Pero enseguida en el capítulo 20 de Jeremías, en el versículo 7, si mal no recuerdo, este mismo Jeremías dice, pero Dios está conmigo como poderoso gigante. Se dio cuenta que Dios estaba con él. Es tan importante que conozcamos a Dios, hermanos. Tan, pero tan importante. Y cuando le digo que es importante conocer a Dios, no le estoy hablando de que pertenezca a una religión. Le estoy hablando de la persona de Jesucristo. Lo cierto es que el Evangelio es uno y que Dios es uno y que el Salvador del mundo, Jesucristo, es uno. No hay dos, hay uno. Y que el Espíritu Santo enviado por Dios es uno. Claro, acá cabe la pregunta. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué tanta complicación?
¿Por qué hay tantas formas de buscar a Dios? ¿Por qué tantas liturgias y sistemas eclesiásticos distintos? Y bueno, ¿por qué hay tantas discusiones por saber cuál es la verdadera iglesia? Porque aún unos dicen que esta es la verdadera, otros dicen que la otra, y otros dicen que la que está más allá. El problema no está en Dios, el problema está en el ser humano. Jesús declara, mire, este va a ser mi primer punto, pero Jesús declara el panorama de tanta diversidad de religiones. Jesús aclara, Jesús aclara el panorama de tanta diversidad de religiones. ¿Cómo lo aclara? Jesús nunca habló de levantar templos de mampostería. Si no, búsquelo en todas las Biblias. A ver si encuentra uno que habla de levantar templos. Tampoco habló de sistemas eclesiásticos, ni organizaciones cristianas. Él no dijo, vamos a poner la central en Jerusalén y vamos a levantar iglesias en Judea, en Samaria, por todos lados, alrededor de la tierra, sucursales y templos de mampostería, y la central va a estar en Jerusalén. No. Eso es cuestión de hombre, pero no de Dios. Lo que sí habló el Señor Jesucristo es de personas. Habló de personas diferentes. Que los que conocieran el Evangelio de Jesucristo y a Cristo a quien Dios ha enviado, serían personas diferentes. Que el resto del mundo los reconocería por sus frutos. Y muy especialmente el pueblo de Dios. Porque tiene que ver con lo que transmite la persona. Con lo que deja la persona después que se fue. ¿Qué es lo que le quedó de la charla, de la comunión que tuvo con esa persona? ¿Qué es lo que dejó? El fruto del Espíritu. Mire, lo vamos a leer en San Mateo capítulo 7, versículo 16. San Mateo capítulo 7, versículo 16, un texto muy conocido. Vamos a leer 3 o 4 textos acá. Del 16 al 20 leemos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Está hablando del carácter del cristiano. Está hablando de la manera de hablar del cristiano. ¿Qué es lo que transmite el cristiano? Está hablando de la manera de pensar del que tiene realmente a Cristo. Está hablando de la manera de actuar, que estos son los atributos de la personalidad, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa por voluntad. Cuando la mujer samaritana, los que han leído la Biblia se van a acordar, le preguntó a Jesús cuál era la verdadera iglesia. Ya había problemas en aquel entonces, mire. ¿Cuál era la verdadera religión donde podía ir a adorar a Dios, no? No, por supuesto, Jesús no le habló de un templo en especial, ni una liturgia, ni un sistema religioso. Nada que ver. Pero lo vamos a leer para que usted lo pueda tener presente. San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Y después vamos a saltar al 23. Para no leer todo. Leemos el versículo 20, el versículo 23 y 24. Le dice Jesús a la mujer, porque le pregunta a la mujer,
Y mire lo que pregunta la mujer. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, en esta montaña. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mire la respuesta. No le dijo, sí, el que es más lindo es el del monte de allá, el templo que está, porque en aquel monte, antes que hubiera templo, la gente subía al monte ahí, por eso levantaron un templo después ahí. Pero aquel otro también, y el otro más o menos. No, le dijo Dios es espíritu, como diciendo, está en todo lugar. Y Dios no busca gente que está encerrada en cuatro paredes, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca gente que lo busque en el espíritu, que anhele tener comunión con Él. A estos busca Dios. No busca a la gente religiosa que hace un sacrificio, que quiere agradarle. No. Está buscando Dios a algunos que están buscándole a Él con deseo de tener comunión con Él por lo que Dios le es, no por lo que Dios le puede dar. Porque el hombre y la mujer se acuerda de Dios cuando le necesita, pero cuando no le necesita no se acuerda de Dios. Mientras que la Biblia dice, acuérdate de tu Creador, y muy especialmente en los días de tu juventud. Así que vemos acá a Jesús que le responde a esta mujer, que ni allá ni acá, ¿no? Como decía la mujer, no es el lugar, es la persona. Son las personas, no el lugar. Dios es espíritu. Y nosotros somos espíritus también porque hemos sido hechos a semejanza de Dios. Con la respuesta de Jesús y mirando lo que sucede en nuestros días, llegamos a una conclusión. Por eso dije, ¿por qué le puse título a este mensaje? Tenemos tres tipos principales de personas. Las tres son diferentes. Y las tres dicen ser cristianas. Le voy a decir así, a grosso modo. A, los que son devotos de una religión. B, los que son simpatizantes de un sistema religioso o de una religión. C, los que han tenido una experiencia personal con Jesús. Son tres personas que dicen ser cristianas, pero las tres son diferentes. Veamos los primeros. Los que son devotos de una religión. Este sería el punto 2 de mi mensaje. Los que son devotos de una religión. La gran parte de estos han heredado esta forma de creer en Dios. El abuelo era de esta religión, o los abuelos. Ya los tatarabuelos también eran de la misma religión. Los padres también son de la misma religión. Entonces ellos son de la misma religión y enseñan a sus hijos en la misma religión. Pero tengo malas noticias para esta gente. No hay ninguna religión que le pueda llevar a Dios. Porque la religión, palabra religión, se traduce superstición. ¿Por qué? ¿Por qué se traduce superstición? Porque las religiones son creadas en la mente del hombre, fabricadas en un sentir del hombre, en una imaginación del hombre, mientras que salvación es lo que Dios ha planeado para salvar al hombre, a través de Cristo. No es una religión, es una persona. Pero sigamos adelante. Los que son devotos de una religión. Los que
Dicen todos los caminos llevan a Dios. No sé quién lo inventó esto, pero debe haber salido del infierno. Todas las religiones, yo respeto todas las religiones, porque todas las religiones, todos los caminos llevan a Dios. Hasta algunos dijeron, todos los caminos llevan a Roma. En el tiempo de los romanos decían esto. Tengo malas noticias. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, hay muchos caminos, ustedes pueden tomar... No, él dijo, yo soy el camino, no hay otro. El camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿sabe cuántos son nadie? Es nadie. Y nadie llega al Padre, a Dios, si no es por mí. Pero las religiones dicen, yo respeto todas las religiones. Me quedo con la mía porque yo ya tradicionalmente nací en esta religión. No va a ver a Dios jamás. La religión no le puede salvar. La religión ha sido fabricada por los hombres. En esa religión practican ritos, como se ven en el Antiguo Testamento, los sacrificios, su confianza en tal santo o en tal persona muerta hace unos años que hizo cosas buenas, y a lo mejor esas personas amaron a Dios y luego ahora la endiosaron y la pusieron como intercesora. Nada que ver. Si estas personas que murieron y que fueron amantes de Dios, amaban a Dios con todo su corazón, resucitaran y vieran a esta gente buscándole a ellos para que intercedan, le dirían, no me busquen a mí, búsquenle a Jesús, que es el único intercesor dado a los hombres, dice la Biblia. Practican ritos, sacrificios. Yo lo he visto, no estoy hablando ni tocando de oído. He visto esto en las distintas religiones. Caminar de rodillas, sangrando las rodillas, arrastrando la lengua en el suelo. Sacrificios para agradar a Dios, cuando Dios dice en la palabra suya, no quiero sacrificio que el hombre haga, sino que quiero obediencia a mi palabra. Pero el hombre no quiere obedecer. Quiere hacer sacrificio para agradar a Dios, pero después quiere seguir viviendo como se le da la gana. ¿Por qué? Porque es religioso. Miren, estas personas conocen las liturgias de sus religiones. Conocen las canciones, todo lo que se hace allí. Conocen el templo, el lugar, y lo identifican. Y lo propagan, hacen la propaganda. Conocen al ministro que está allí, sea sacerdote, sea pastor, sea rabino, sea lo que sea. Lo conocen muy bien, saben que es una excelente persona. Conocen también algunos amigos que van allí, algunos vecinos. Los conocen, son parte de la congregación allí. Ahora, escuchan un sermón y están muy contentos que da el ministro en aquella religión, pero nunca leen la Biblia. Dice que no tienen tiempo. Tampoco conocen a Jesús. Conocen toda la liturgia, conocen a los ministros, conocen a la gente, conocen todo, pero no conocen a Jesús. Y si usted no conoce a Jesús, puede conocer a quien quiera, pero no vale la pena. Dice la Biblia que el hombre pasará, pero Dios va a permanecer para siempre. En las iglesias evangélicas, a la cual yo pertenezco a una, están los religiosos también. Exactamente. Yo no estoy sacándole agua al cuerpo. Le estoy diciendo la verdad. Necesito decir la verdad. Conocen las canciones, conocen todo lo que se hace, saben algunas promesas bíblicas que les viene bien para sus propias necesidades, pero el resto de la Biblia nunca la han leído. Y al ministro también lo conocen, y conocen algunos de las congregaciones porque son muchos, pero nunca han tenido un encuentro personal
con Jesús. Pero dicen, somos cristianos, porque vamos a una iglesia. Y no se dan cuenta que la palabra cristiano significa Cristo pequeño. ¿Por qué? Porque el que ha tenido un contacto personal con Jesús. Algunos dicen, ¿cómo va a tener un contacto personal si es espíritu? Exacto, está en forma espiritual, pero ¿dónde están los atributos de su personalidad? ¿Usted cree que están en su cuerpo? Están en su espíritu. Usted es inteligente, usted puede razonar y pensar por su espíritu. Usted puede tener voluntad por su espíritu. Usted puede tener sentimiento por su espíritu. El día que usted salga del cuerpo, el cuerpo lo entierran. Queda muerto. ¿Dónde estaba su personalidad? En la vida espiritual. Tercer punto. Tercer punto son los que son simpatizantes. Esto también se dice en ser cristiano, ¿eh? Los que concurren a una iglesia porque va fulana, fulano, aquel muchacho que viene siguiendo a una chica y dice, no me la dejan ver los padres, ya sé, va a la religión tal, ¡pim! De pronto se volvió santo porque sigue a una chica. Lo mismo a los chicos. He tenido la experiencia como pastor de chicas que vienen a pedir oración para que el novio que se le fue con otra, que yo le ore para que el novio vuelva a ella. No conocen a Dios. Y si usted le pregunta cómo estás acá, dice, bueno, pasaba por acá y entré a pedir a Dios. Mire, hay una disparidad de ideas de la gente que es simpatizante y que los que conocen a Dios se dan cuenta que esta gente es nada que ver, porque están allí dentro de la iglesia porque va fulano de tal que es médico. Sí, acá hay gente culta. Y los otros son al revés. No, yo voy ahí porque la gente es humilde, van por eso. Mire, había una señora, que según un pastor contaba, que decía, yo vengo a la iglesia evangélica porque los pastores se casan. Por eso estaba allí. Simpatizaba con la iglesia evangélica porque los pastores se casan y los sacerdotes no, y no sé qué otra religión tampoco. Y a ella le gustaba que los pastores y los ministros se casan. No estaba por Cristo, estaba porque los pastores se casan. Simpatizantes de algo. Van porque le gustan las canciones. Ay, me encanta cómo cantan, por eso vengo a la iglesia. Yo tenía un familiar que venía a la iglesia a descansar. Decía, yo entro y en la iglesia puedo tener un rato de paz. Entonces vengo acá y me relajo, que para eso venía. No venía a adorar a Dios, ni a orar a Dios, ni a cantar a Dios. Y no le digo nada con los que dicen, yo vengo a la iglesia porque me queda cerca. Y necesito ir a una iglesia y descargar mis cargas, mis problemas, porque pecado tenemos todo. Así que venía porque le quedaba cerca, si no, ni ahí. Estos son los simpatizantes. Mire, un día venía viajando en un taxi y me dice el taxista, le dije a dónde iba, que iba a una iglesia, y entonces enseguida entró a hablar bien de los evangélicos, porque claro, se dio cuenta que yo iba a la iglesia, le pedí una dirección que iba a predicar un lugar. Y me dice, yo estoy más con los evangélicos que con los católicos. Religiones. Si lo piensa así, las dos son religiones. Pero mire lo que me dijo. Dice, ¿ustedes cuántos cobran por casar? Le dije, no. Nosotros, ¿cómo vamos a cobrar la bendición de Dios? Yo no lo veo a Jesús cobrando la bendición. No puedo cobrar lo que Dios ha regalado, que es la salvación, la bendición. ¿Ve? Yo estuve en la iglesia donde se casó un amigo mío, que cuando fue, el ministro le dijo, ¿qué quiere? ¿Casamiento de primera, casamiento de segunda o casamiento de tercera? Y el hombre quedó duro, dice.
que le preguntó cuál es el casamiento de primera. Que el casamiento de primera tiene alfombra, tiene música, tiene flores, le hizo una lista. Y el casamiento de segunda tiene, ya no tiene alfombra, le ponemos algunas florcitas, no de las mejores, algunas florcitas, algunos adornos, sin música. Y el casamiento de tercera, y está el ministro, lo bendice, el más económico. Le dije, no, aún nosotros le ayudamos a los novios cuando se casan, si la persona que se casa siempre está con deudas. Le armamos, le ayudamos a armar, a comprar las flores, lo que sea, si es necesario. Si tenemos alfombra la ponemos y si se rompió no la pondremos, pero vamos a tratar de tener el lugar lo mejor posible. Pero lo que vale es la bendición. Pero la gente mira, el casamiento. Porque este hombre me dijo, mire, cuando mi amigo se fue a casar, había otro casamiento antes que él. Y cuando terminó el casamiento, que era el hijo de un ricachón, apurados los colaboradores de la religión esa, sacaron urgentemente, arrollaron la alfombra, sacaron las flores, y entonces después vino el casamiento de él. Ahora, es increíble, pero la gente sigue simpatizando allí. ¿Por qué no busca otra cosa? Porque no tiene luz. Y están mirando lo que se ve de afuera. Están mirando la opulencia, los aplausos, lo que brilla afuera. Quizás adentro están más opacos que nunca. Ahora, hermanos, estos son los simpatizantes. Podríamos hacer una lista muy larga, pero se nos va a ir el tiempo. Y luego están los, cuarto punto de mi mensaje, los que han tenido una experiencia con Jesús. Los que han tenido una experiencia con Jesús son los que aman a Dios en su espíritu, alma, que de alguna manera desean agradar a Dios. Entonces Dios les sale al encuentro. A estos busca Dios. Recuerde que esto le dijo a la mujer samaritana. Estas personas que desean tener algún tipo de relación con Dios, sin pensar en religión, sin pensar en una liturgia, a estos busca Dios. Cuando Dios encuentra a alguien que tiene hambre y sed de Él, le sale al cruce. Ejemplo, a Moisés Dios le salió al cruce. Le salió al encuentro, si usted quiere una mejor expresión. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6, mire, lo vamos a leer un cachito para los que no tienen Biblia. Moisés, esto está en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Moisés, ya saben los que han leído la Biblia, que había nacido de madre judía en el pueblo judío, y como el rey había mandado a matar todos los niños, los bebés nacidos en el pueblo judío, la madre hizo todo un trabajo ahí, lo metió dentro de Moisés, por eso lo llama Moisés, y lo puso en un lago para que donde se bañaba la hija del rey lo encontrara. Y sabiendo el corazón de esta chica, así fue. Lo recibió y lo crió. Pero Moisés tenía el corazón del Dios de los judíos. Él conocía de alguna manera o tenía el sentimiento, el sentir de Dios. Un día, para hacerlo rápido, ve un egipcio. Él ya era grande, joven, y vio un egipcio que golpeaba a un judío para hacerlo trabajar como esclavo, y se enardeció tanto que fue y mató al egipcio y lo enterró abajo de la arena y tuvo que huir de Egipto. Huyó al desierto para que no lo sigan, y en el desierto luego suceden cosas. Él se encuentra con el que después va a ser su suegro, y en este momento se encuentra Moisés cuidando ovejas en el desierto, quizás pensando en su pueblo, en su Dios, en todo lo que
había oído de su pueblo y de su Dios. Y entonces dice en el capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, de tu abuelo, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los antepasados? ¿Por qué? Porque no había tenido una experiencia. Él conocía todas las religiones de los egipcios, y también había oído del Dios de sus padres. Entonces, cuando Dios aparece, le dice, yo soy el Dios que adoran tus padres. Entonces Moisés se da cuenta que esa zarza, que no tiene ningún atractivo, pero ahora tiene un atractivo para él, porque está encendido con el fuego de Dios y no la consume a la zarza. Así pasa cuando el Espíritu Santo toma a una persona, la enciende, no la consume, la enciende, la embellece, la fortalece. Ahora, Dios le habla a través de una zarza, porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero Él habla, Él actúa, Él siente, Él piensa como una persona. Él es el creador de nuestra vida. Y le habla a Moisés. ¿Y qué le pasó a Moisés? Por primera vez en la vida tiene miedo. Esto es lo que experimenta una persona cuando tiene un encuentro con el Señor. Cuando usted está orando y la presencia de Dios y usted siente un gozo muy grande y usted se da cuenta que Dios está ahí en la sala, lo primero que le viene a usted es un temor humano, un temor de fallarle a esa persona tan preciosa que le inunda de amor, un temor de lastimar a esa persona que ha venido a estar con usted. Cuando usted tiene esta experiencia, ya no necesita más religión. Por supuesto, necesita hablar con gente que tenga la misma experiencia, porque el mundo va a venir en contra de usted, así como vinieron contra Cristo. Pero Moisés cambió y fue otra persona desde el día que tiene el encuentro con el Señor. El día que tiene el contacto personal con Dios, ese día Moisés ya no fue el mismo. De ahí para adelante, él tiene un ministerio tremendo. Lo mismo pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 al 6. Para no leerlo, usted lo puede leer en casa. Hechos 9, 3 al 6. Es el encuentro de Dios o de Jesús con Pablo. Pablo no era un hijo de un santo o de una santa, pero él había sido creado o criado, había sido enseñado en su niñez, en su juventud, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, bajo uno de los mejores maestros que era Gamaliel de aquel entonces. Él conocía la Biblia, pero odiaba a los cristianos, porque como buen judío no aceptó que Jesucristo era el Salvador. Y entonces, un día, teniendo permiso de los primeros magistrados, iba a la ciudad de Damasco a tratar de encontrar a los cristianos, meterlos presos y si pudiera,
con permiso hasta de matarlos. Y en el camino, dice, usted lo puede leer en Hechos 9, del 3 al 6, una luz del cielo lo apareció y se llenó de resplandor. Y la Biblia dice que quedó ciego por la gran gloria que vio. Las demás personas que estaban con él se asustaron cuando vieron y oyeron la voz que hablaba con él. Algunos huyeron y quedó solo allí Pablo. Cuando a través de aquella tremenda gloria él puede vislumbrar a Dios, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor en la Biblia quiere decir dueño, amo absoluto. Cuando él vio que era tan poderoso el que estaba delante de él, dejó de pensar todo lo que estaba por hacer y lo trató como amo, como Señor. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús, que ya estaba en gloria, le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es decir, tirar patadas contra un pinche y lastimarte. Te estás lastimando solo porque me estás persiguiendo a mí, le está diciendo. El que persigue a la iglesia, el que persigue a los cristianos, me persigue a mí. Entonces, cuando entendió esto, Pablo hace la segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dijo, entra a la ciudad que tienes delante tuyo, espera allí y se te dirá lo que tienes que hacer. Quedó ciego y fue ayudado por algunos que habían quedado allí. Lo llevaron a una casa y la Biblia dice que estuvo 3 días en ayuno y oración, meditando en las palabras y en aquel encuentro maravilloso. Ahora, cuando usted piensa todo esto, como yo tenía un familiar que escuchaba tantas cosas, parecían tan maravillosas, decía, yo no quiero tener nada que ver con, no quiero tener una experiencia así, me voy a desanimar, me voy a asustar. No, cuando es Dios usted no se va a asustar. A usted le va a entrar un temor de fallarle a ese Dios. Porque que ese Dios se haya dignado a venir a hablar con usted es porque vio algo en usted. Algo que no vio en otras personas. Es interesante. Lo mismo pasó, lo que le pasó a Moisés, como le pasó a Saulo. Son distintas experiencias, pero lo que le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios en el templo. Lo que le pasó a Samuel aún cuando era niño, que oyó la voz de Dios. Y así podemos ver en la Biblia que los que han sido excelentes personas usadas por Dios han tenido algún tipo de experiencia personal. A esto voy. El título de mi mensaje es Aprendiendo a conocer a Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús. Si el ministro que está en la iglesia a la cual usted concurre no le lleva a buscar a Dios, ese ministro está pensando en él y no le conoce. Los que conocemos a Dios sabemos que lo mejor que nos puede suceder es que cada persona conozca a Dios. Y el que conoce a Dios no queda jamás defraudado. Cambia su manera de pensar porque ahora sabe quién es Dios, cómo es Dios, qué poder tiene Dios, qué amor tan grande tiene Dios. Pero esto es una experiencia, hermanos. No es un conocimiento intelectual por lo que hemos estudiado, por lo que se nos ha informado en la Biblia. Estoy hablando de una experiencia personal. Si usted quiere conocer a Dios, pues enciérrese en su habitación, como me dijo un día mi mamá. Encerrate en la habitación y no salgas de ahí hasta que no tengas una experiencia con Dios. Y así fue. Yo estoy acá
ya con unos cuantos años encima, pero estoy acá caminando y sigo caminando con Dios porque un día me encerré a buscar a Dios y dije, de acá no me voy hasta que tú no hables conmigo, no tengas un encuentro conmigo. Y esto fue maravilloso, hermanos. Cada creyente debe buscar a solas en oración, tener una experiencia con Cristo. No es casualidad que usted esté mirando este mensaje. Usted está mirando esto porque Dios le salió al encuentro. Él quiere que usted le conozca. No alcanza con conocer la Biblia. Como Jesús dijo, ustedes buscan en la Biblia pensando que en ella está la salvación y ella es la que da testimonio de mí. Para que ustedes vengan a mí y ustedes no quieren venir a mí, dice Jesús. La iglesia, las canciones, usted las puede conocer, puede cantar igual que un cristiano verdadero. Pero tenemos que conocerle a Él. Debemos tener una experiencia única. Le voy a leer un último texto. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La salvación, el cristianismo, la vida de victoria, solamente está en una persona. No es una iglesia, no es una liturgia, no es una organización eclesiástica, es una persona. Es la persona de Jesucristo. Tenemos que cantar el coro que venimos cantando esta semana. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo esta oración. Padre Santo, en esta hora quiero recibir a Jesús, a tu Hijo a quien tú has enviado. Quiero que Él entre en mi corazón y sea mi Salvador. Quiero que Él sea el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia. Perdóname, Señor. Y recíbeme en tu reino, porque desde ahora y para siempre quiero caminar contigo. Te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que siempre nos oyes. Amén. Y usted, querido hermano, amigo que me ve, les digo, recordemos que estamos aquí, miércoles, viernes y domingos a las 9 de la noche, con un mensaje poderoso de la palabra que permanece para la hora que pasa. Cristo. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es el que murió y resucitó. Cristo es el que vuelve por su iglesia, por ti y por mí. Pero viene a buscar una iglesia que le conozca y que Él conozca a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te pido por toda la iglesia, por los siervos, por las siervas, por los hermanos, por los amigos, que la gracia maravillosa de tu Espíritu esté con cada uno de ellos y en estos días cada uno tenga una experiencia personal contigo. Te lo pido con todo mi corazón.
y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos veremos. Dios le bendiga.